La actual pandemia del coronavirus nos causa angustia y estrés. ¿Cómo reducir los efectos derivados de la ansiedad que estamos viviendo en estos días? Para ello conversaremos en este programa especial de la Oveja Eléctrica con el doctor David Schidlow, experto en psiquiatría, quien coordinó la asistencia terapéutica de estrés postraumático en niños en Nueva York durante la crisis del 11 de septiembre del 2001. Hablaremos de la angustia y del amor en tiempos del coronavirus aquí en Canal 22. El miedo como respuesta ante situaciones fuera de nuestro control es normal, ya que es una manera que tiene el organismo para protegerse. Sin embargo, cuando la magnitud de los acontecimientos crece exponencialmente, como es el caso de un terremoto, un ataque como el del 11 de septiembre o una pandemia, el miedo se torna intenso, surgen manifestaciones de ira, ansiedad o depresión. Aunado a esto, medidas como las implementadas ante el COVID-19, como el distanciamiento social o la cuarentena, pueden llevar a las personas a experimentar emociones negativas que dañan su salud mental, lo cual puede derivar en crisis nerviosas, insomnio, consumo indiscriminado de información mediática, compras de pánico, negación de comportamientos perjudiciales y, en general, a toma de decisiones equivocadas. Con el propósito de encontrar alternativas constructivas frente a este panorama, Pepe Gordon conversa con el Dr. David Schidlow, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y jefe de psiquiatría del Centro Médico ABC. Además de ser psicoanalista de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, ha dirigido el Centro para Niños Expuestos a la Violencia en la Universidad de Yale, centro nacional del que fue cofundador a través de la Universidad de Yale, avalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante la crisis del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, coordinó los servicios de estrés postraumático en dicho centro. Querido David, gracias por encontrarnos en el marco de este programa especial de la Oveja Eléctrica en Canal 22 para hablar precisamente del problema de la angustia y el amor en los tiempos del coronavirus. Tú tienes una experiencia muy particular porque has enfrentado este problema de metabolizar la información, una información que a veces no podemos creer. En tu caso, tuviste una experiencia muy particular coordinando los servicios en donde enfrentabas el estrés postraumático, claro, en el contexto de lo que ocurrió en el 2001 en Nueva York. Entonces, háblanos de precisamente esta experiencia que tuviste en esos días y cómo nos puede iluminar también el presente. Eso es una pregunta muy ad hoc para lo que está pasando, Pepe, porque la gente normalmente cuando pasa por situaciones complejas como esta, situaciones que están fuera de su control, todos estamos fuera de control en esta situación, lo que termina por hacer es tratar de encontrar las herramientas internas que tiene para manejar la situación. Todo el tiempo hay estreses en la vida, todo el tiempo tenemos situaciones que nos ponen ansiosos y finalmente cuando algo rebasa esas herramientas que tenemos, nos sentimos perdidos. Y ahí es donde se instala la ansiedad, el miedo, el pánico, lo que se llama una reacción aguda al estrés, que finalmente se puede convertir en estrés postraumático. Lo que tuvimos que hacer en Nueva York es, número uno, dar información fidedigna. Era súper importante que la gente supiera lo que estaba pasando, porque una de las cosas que ocurre en estas situaciones es que la gente obtiene información de donde quiere o de donde puede, y hay muchísima información que no es fidedigna, entonces la gente toma decisiones y conclusiones que finalmente pueden llevarlos a hacer cosas que sean contraproducentes para ellos. Lo segundo que hicimos fue educar mucho a la gente, sacar muchos spotlights en la televisión. Creamos una serie de documentos para padres, para saber cómo manejar la situación con los niños y para que ellos como padres pudieran manejarla también. Normalmente los adultos estamos a cargo de tratar de decodificarle el mundo a los niños y protegerlos de esto que va pasando. Pero cuando la situación que está ocurriendo nos afecta a nosotros, adultos, de la misma manera y al mismo tiempo que a los niños, no tenemos ese tiempo para procesarlo nosotros y poderlo procesar para ellos. Entonces, una tercera cosa que hicimos fue
no solamente educar a los maestros y a los profesores, sino a través de estas guías ayudarle a los papás a saber exactamente qué hacer para manejar ellos su angustia, voltearse a ver ellos mismos, entender lo que ellos estaban sintiendo, para entonces poderle traducir a los niños lo que estaba ocurriendo. Háblame de un caso en donde precisamente te enfrentaste de una manera dramática, tú también como doctor, a el problema de la angustia que tienes enfrente y que tienes que resolver y qué herramientas tienes que usar cuando de repente te llega alguien que está completamente descontrolado. Muchos papás llegaban con angustias que se llaman angustias innombrables. La fantasía los llevaba tan lejos. Recuerdo el caso de una mamá que nos llamó por teléfono porque su bebé dejó de comer, por ejemplo. Un bebé que a los 6 meses deja de comer cuando le estás dando pecho, ¿qué alternativas tienes, no? Y entonces la angustia de la mamá se reproducía, la angustia de la mamá era percibida por el bebé y el bebé comía menos. Entonces hubo que trabajar con la mamá para que ella pudiera relajarse, dejara de ver la televisión en ese momento, porque pues, se veían las torres caer cada minuto. Y en el momento que ella se pudo relajar y pudo dedicarse a su bebé, el bebé empezó a comer nuevamente de manera normal, ¿no? Varios niños se encontraron con la dificultad de metabolizar lo que estaba pasando, a pesar de que los papás les daban las herramientas adecuadas para intentar hacerlo. No lo podían digerir. ¿Cómo digieres una información de ese estilo? ¿Cómo aquello que parecía tan estable y tan lógico y se sentían en un estado de salvaguardo absoluto y de seguridad, de repente se rompió? ¿Cómo procesas una cosa como estas? Lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Cómo procesas el hecho de que en todo el mundo la gente se va a infectar? Y que un gran porcentaje de esa gente la va a vivir como una cosa muy leve, pero un gran porcentaje de la gente no. ¿Y cómo procesas eso como adulto? ¿Cómo le ayudas a los niños a procesarlo? En Nueva York tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con algunos de los niños que lo que utilizaban era esos recursos que ellos tienen, porque son tan resilientes, utilizar la escritura como un vehículo de escape. Me acuerdo que íbamos a escuelas, por ejemplo, y le pedíamos a los niños que hicieran dibujos de lo que creían que estaba pasando y luego les ayudábamos a entender lo que su dibujo estaba expresando, no de la situación real afuera, sino de su situación interna, del mundo interno que ellos estaban viviendo. Cuando ellos podían procesar ese mundo interno, era mucho más fácil para ellos empezar otra vez a tocar esos recursos que ellos tenían de manera natural y apoyarse en ellos para poder sobrevivir la situación. Era muy importante que los adultos alrededor de ellos, padres, maestros y todos los demás adultos, les pudieran poquito a poco transmitir que esto, igual que otras cosas, iba a terminar, iba a pasar y que las cosas iban a terminar por solucionar. Querido David, si te parece, en un momento regresamos a esta interesante conversación. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en este programa especial de Canal 22 sobre la angustia y el amor en los tiempos del coronavirus, conversando con el doctor David Chitla. Hablemos de una palabra clave que acabas de mencionar, resiliencia, porque muchas personas no entienden a veces lo que quiere decir resiliencia. Claro. La resiliencia es un término que la psiquiatría y la psicología tomaron prestado de la física y que habla de la capacidad que tienen los metales de regresar a su estado natural. Los seres humanos tenemos esa capacidad. Algunos la desarrollamos más, otros la desarrollamos menos. Y el punto central de la resiliencia es poder utilizar esos recursos de los que yo te hablaba anteriormente para regresarnos a un estado de homeostasis y de funcionamiento. De equilibrio nuevamente. De equilibrio. Que nuestra mente pueda volver a pensar cosas racionales y lógicas, que esa mente nos lleve a un estado en el que nuestra toma de decisiones sea prospectiva, coherente, benéfica, y no que el pánico nos secuestre y nos obligue a tomar decisiones y a hacer cosas que no solamente van en detrimento de la sociedad en general, como las compras por pánico, sino que van en detrimento de nosotros mismos. La resiliencia no es algo que pasa de manera natural. Uno tiene que poder esforzarse para utilizar esos recursos y decir, a ver, ¿cuál es la realidad que estoy viviendo y cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Y la realidad que tenemos es que sí hay miedo, pero que hay que enfrentarlo, ¿no? De otra manera.
Y que hay cosas que podemos hacer. Qué bueno que tocas ese punto, Pepe, porque una de las cosas que uno normalmente siente en estas situaciones es una impotencia brutal. Uno dice, no puedo hacer nada al respecto, pero la verdad es que no es cierto. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos cumplir con el aislamiento social, que es muy importante. Aquellos que podemos, ¿no? Podemos lavarnos las manos constantemente, protegernos, respondiendo a las medidas de higiene generales que la gente ha dicho que son las que funcionan. Podemos ayudar a los de al lado, ¿sí? Podemos ser buenos seres humanos y apoyar al prójimo de muchas otras maneras. Aquí hay un problema muy grave, que es que el miedo que la gente tiene no es nada más al contagio, no es solamente a tener que estar encerrado en su casa X tiempo, los que tienen que estar encerrados, es al hecho de que después de esto va a haber una secuela y va a haber una consecuencia económica en todo el mundo, y va a haber una consecuencia de salud para mucha gente, y va a haber una consecuencia en familias que van a tener que vivir duelos o lutos prolongados. Entonces, el miedo no es nada más lo que está ocurriendo, sino qué va a pasar después. La incertidumbre. La incertidumbre, que nos lleva a esa sensación de impotencia nuevamente. Y el primer paso es no negar el miedo, y el segundo paso. El segundo paso es empezar a enfrentarlo. Cuando uno puede no negar el miedo, hay muchísimas cosas que la gente puede hacer. Lo primero es ocuparse, ¿sí? El famoso dicho, ocúpate, no te preocupes, es verdaderamente útil. La gente tiene que tener rutinas. El estar, por ejemplo, para la gente que está en cuarentena o que está aislada, es súper importante que tengan una rutina, que tengan un despertador, que se paren en la mañana, que hagan ejercicio en la casa. Que se vistan, que no se queden en pijama. Claro, exacto, eso se llama higiene mental. Importantísimo, no tomar alcohol. La gente cree que el alcohol los va a relajar. No estamos de vacaciones, estamos en un aislamiento social y hay que protegernos con todas estas herramientas. Que hagan cosas que les son útiles. Hay cursos en línea, hay trabajo que pueden hacer desde la casa. El hecho de que vigilen a sus seres queridos, el hecho de que puedan estar hablando con la gente que está aislada, sobre todo gente de la tercera edad que probablemente está mucho más aislada. Porque además es súper importante tratar de entender cómo se manifiesta ese miedo. Cada persona manifiesta el miedo de manera distinta. Entonces está la gente que se vuelve irritable, está la gente que tiene cambios de humor muy drásticos, está la gente que se deprime, está la gente que se pone eufórica, está la gente que se desquita con sus seres queridos, porque el miedo tiene esa capacidad, tiene la capacidad de llevarnos a expresar nuestros peores sentimientos en los momentos más inadecuados, ¿sí? Entonces, la gente tiene que aprender a manejar el miedo, y el primer paso es voltear a verse a uno mismo y poder decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando y cuáles son los factores que me están generando este miedo? Tiene que evidenciarlos, porque mucho del miedo, los seres humanos somos sumamente complejos. El miedo viene de afuera, viene de la información que estamos obteniendo, pero el miedo viene también de la fantasía que creamos alrededor de eso. Cuando chocan estas dos fuerzas, entonces el miedo se vuelve incontrolable. Porque una cosa es que me digan, existe la posibilidad de que uno se contagie, y otra cosa es que yo desarrolle un pensamiento catastrófico que me lleve a pensar en cosas que no necesariamente van a pasar. Eso genera un miedo que es inmanejable, incontrolable, ¿no? El miedo en ese caso es descrito como una fobia, como un miedo irracional que es irreductible a la razón. ¿Cómo le hace uno entonces? Mi pensamiento ya no me está sirviendo para poder manejar estas cosas. Y entonces tú como doctor, ¿qué es lo que haces frente a un paciente que está expresando este miedo? Y tú mismo tienes ese miedo a veces. Sí, claro. Sí. Lo primero es ayudarle a la gente a entender cuál es la realidad. Desafortunadamente ahí tenemos un poquito de fallas en el flujo de información. La gente está obteniendo la información pues de donde puede. Tristemente a veces las redes sociales andan mandando información que no necesariamente es la mejor. La gente tiene que buscar cuáles son las mejores fuentes de información, las fuentes científicas que son importantes. Entonces una de las cosas que hago con los pacientes es ayudarlos a obtener la información adecuada. ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando y cómo lo estás viviendo tú? Y estos pensamientos que estás teniendo, vamos a tratar de manejarlos desde la perspectiva de cuáles son reales, cuáles puedes evidenciar y cuáles vienen de esos temores. Los temores generan pensamientos que se vuelven estos pensamientos catastróficos. Cuando la gente lo entiende, y fíjate que te voy a dar otro ejemplo. Cuando fue el sismo de hace 2 años, establecimos una línea telefónica
Y casi toda la atención que dimos fue telefónica. Recibimos en lo largo de 2 o 3 días más de 1000 llamadas de gente. Y era increíble cómo en el momento que tomábamos la llamada le preguntábamos a la persona de 1 a 5 cuánto es su ansiedad. Y decían 5. Y el simple hecho de hablar con otro ser humano por teléfono durante 4 minutos, 5 minutos, al final de la llamada le decíamos, ¿cómo está su ansiedad? Y nos decían 1 o 2. Entonces, ese contacto no se puede perder, aunque estemos aislados o aunque estemos trabajando. Necesitamos ese contacto humano que nos ayuda a rebotar un poquito estos miedos y darnos cuenta que hay una realidad que es distinta a la que yo en mi mente estoy creando. La gente tiene que entender que si la gente con la que habla no le está haciendo suficiente, a veces es necesario que recurra a profesionales. Este es un ejemplo de cómo se puede acudir a profesionales. Sí, esto es muy importante. Y bueno, fíjate que Albert Camus en la novela La peste planteaba que precisamente ante una epidemia el problema es que vivimos lo mejor y lo peor del ser humano, el cielo y el infierno. Y entonces hablemos ahora de cómo podemos generar también lo mejor de nosotros, cómo sacar los mejores recursos que tenemos que precisamente implican ayuda al otro. Mira, yo creo que situaciones como las que estamos viviendo, todas estas crisis, los chinos tienen un pictograma maravilloso para la idea de crisis, porque habla del dolor, pero habla de la oportunidad también. Entonces, las crisis son oportunidades maravillosas para que reflexionemos, para que pensemos cómo estamos viviendo la vida, qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de valores son los que verdaderamente usamos, no los que creemos que tenemos, sino los que usamos ante situaciones críticas. Entonces, creo que reflexionar hace que la gente se vuelva más humana, hace que la gente vuelva a conectarse con situaciones buenas. Los mexicanos tenemos el humor, que es una cosa maravillosa, ¿no? Todos los memes que se mandan y todas las situaciones cómicas que ayudan un poquito, pero hay que hacerlo un poquito más allá que eso. Hay que ayudar a los demás de maneras mucho más proactivas. Hacer las cosas de manera proactiva tiene que ver con, por ejemplo, hablarle a los viejitos que están encerrados en su casa porque hay que protegerlos, pero hablar con ellos por teléfono 2, 3 veces al día es un valor increíble hoy en día, ¿no? Ayudarle a los niños a desarrollar ciertas cosas, escribir ciertas notas, ciertas cartas que se le pueden mandar ya sea por correo electrónico o por muchas otras vías a la gente que más necesita esta y que está más aislada. El ayudar a los demás, el, por ejemplo, no caer en compras compulsivas de pánico, sino el decir, ok, yo voy a tener que estar en mi casa 2 semanas porque estuve expuesto a alguien, entonces tengo que comprar víveres y medicinas para 2 semanas, no para 3 años, ¿no? Y entonces de esa manera estoy ayudando y estoy siendo responsable para con mis conciudadanos y mi país y para con el mundo entero. En un momento regresamos a esta interesante conversación. Cuéntame algún relato, alguna historia en donde hayas visto que precisamente se expresa esta mejor faceta del ser humano precisamente en crisis. ¿Te ha tocado vivir este tipo de crisis en diferentes situaciones? Ya vimos que en Nueva York, en el caso de las Torres Gemelas, pero también en el caso de los terremotos. Háblanos de algún episodio que te hizo ver precisamente la esperanza que se abre cuando en los ojos del otro, del que estaba viviendo un estrés que parecía incontrolable, de repente surge lo mejor de esa persona. Hay cientos de historias, Pepe. Es una cosa maravillosa cuando, por ejemplo, después del sismo de hace unos años, no solamente instituciones, sino individuos se juntaron para crear despensas y llevárselos a la gente que estaba en vigilia esperando que sacaran a familiares de edificios que se habían caído. Y esto fue una iniciativa de gente, de seres humanos, no de instituciones. Las instituciones están hechas por personas y las personas son las que impactan con sus deseos, con sus valores, el bienestar de los demás. Y entonces, cuando alguien es capaz de decir, organicémonos, cada quien, compremos algo, compremos agua, compremos algunos víveres y llevémoselo a la gente que lo necesita, ¿qué más que eso, no? El hecho de poder organizar despensas para la gente de la tercera edad que no puede salir a comprar
que no puede salir porque están aterrorizados de contagiarse. Bueno, hacerlo de una manera organizada hoy en día. No solamente hay que llevarles víveres, hay que llevarles víveres que están limpios, ¿no? Que hay que limpiar las cajas y llevárselas a la casa, porque no les puedes llevar una caja que pudiera tener un coronavirus ahí. Entonces, la gente lo hace, la gente se organiza y trata de hacer estas cosas. Hay varios grupos que ya me han llegado algunas solicitudes de asesoría y demás, que están organizando a jóvenes que están encerrados en la casa, porque no hay universidades, no hay escuelas, los están organizando para que llamen por teléfono a gente de la tercera edad 2, 3 veces al día. Se me hace una cosa maravillosa, ¿no? Gente que de repente no puede llegar a algún centro hospitalario porque pues, no está fácil el transporte hoy en día y que se ofrece para poderlo hacer. Ha habido mucha gente que ofrece sus servicios y dice la gente que no pueda ir, trasladarse a un hospital o no pueda trasladarse a un centro donde puede comprar víveres, yo los llevo con mucho gusto. ¿Sí? No se preocupen, mi coche está totalmente limpio, me he estado encargando de eso. Bueno, esos que parecen cosas tan simples son verdaderamente donde nuestros valores son expresados. Estamos hablando de la necesidad de la empatía con quienes están al frente de los servicios médicos que están tratando de evitar este dolor. Y por otro lado, la misma gente que se encarga de los servicios de limpieza, que trata de que no nos contagiemos. Esa empatía es importante y hablar con ellos y también expresarles nuestra solidaridad, ¿no? Es importantísima, Pepe. Mira, una de las cosas que ocurrió durante los ataques en Nueva York, a los que hacía referencia hace un minuto, es que tuvimos que establecer servicios para la gente que estaba al frente de los bomberos, la policía, los médicos. Tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Los médicos están desgastados. Están recibiendo información, están expuestos constantemente. En otros países verdaderamente les han hecho homenajes increíbles en donde la gente sale en los balcones a aplaudirles a cierta hora todos los días. A cantar en los balcones, ¿sí? Todos juntos reconociéndoles ese esfuerzo. Y los médicos están trabajando, estamos trabajando al servicio. Y luego la gente que hace el humilde servicio de limpieza. Sí, es súper importante cuidar a la gente lo más que pueda. Si nosotros cuidamos a los demás, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Ciertamente se necesita empatía, Pepe, pero fíjate que lo que yo he encontrado en la gente que he estado viendo desde que empezó esto es que hay dos respuestas extremas en la gente. La gente que entra en un proceso de negación absoluta y que dice no está pasando nada y todo va a estar bien y entonces no se cuida lo suficiente y no cuida a los demás lo suficiente. Y la gente que se va al otro extremo y dice esto es catastrófico y es el fin del mundo y entonces hace cosas terriblemente exageradas. Hay un grupo pequeño en medio que está haciendo las cosas de manera sensata, ¿sí? Tenemos que jalar a estos dos grupos extremos hacia el centro porque la única manera en que esto va a funcionar es, como dices, con empatía y con la capacidad de vincularse con el otro de una manera en la cual el otro y yo estamos viviendo lo mismo y nos tenemos que cuidar mutuamente para que esto salga a flote en el menor tiempo posible. Sí, y fíjate que yo creo que aquí el problema que estamos viviendo es cómo tener compasión por el otro y darnos cuenta que algunas de nuestras respuestas, precisamente por esta angustia, por esta ansiedad, a veces no son las correctas, pero no quiere decir que tenemos que tener un juicio sumario respecto a el otro, sino precisamente ayudarlo, ayudarnos, saber que si fallamos en algún momento dado podemos corregirnos, ¿no? Que creo que eso es muy importante, no exacerbar climas de polarización en estos días. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha, nadie sabía cómo manejar esto. Creo que todos los que estamos vivos en el planeta hoy en día nunca hemos vivido una situación como esta. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos que aprender de la gente que ha tenido las experiencias primarias, los chinos, los italianos. Tenemos que aprender lo que está pasando. Yo vuelvo a repetir, es importantísimo tener un buen liderazgo y tener muy buena información. Y liderazgo me refiero desde el padre de familia hasta los sistemas de salud, hasta los noticieros, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de poder obtener una información fidedigna que a la gente le permita no solamente desarrollar esta empatía de la que hablaba, sino sentirse bien, sentirse sí hay cosas que puedo hacer y que nos van a permitir a todos de una manera juntos salir adelante. Y si el vecino se equivocó porque la información no es la adecuada, es mucho más fácil corregir sobre la marcha, ayudar sobre la marcha, que el simple hecho de decir, no, yo lo estoy haciendo bien, él lo está haciendo mal. Porque ¿quién dice que lo está haciendo bien? Claro, y esto habla profundamente de la necesidad
de enfrentar con un nosotros este problema, ¿no? Carlos Monsiváis, frente al el terremoto, decía, no sin nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es la sociedad en su conjunto la que tiene que responder al reto, los que tenemos que responder al reto, ¿no? Y hay dos retos en este momento. A lo mejor yo tengo un sesgo por ser un psiquiatra, pero hay dos retos. Está el reto del coronavirus y cómo tratar de aplanar la curva lo más que se pueda para no saturar los servicios de salud, responder lo mejor posible a la sociedad y demás. Pero el segundo reto es esta cuestión de la salud mental. La salud mental va a quedar muy lastimada y tenemos que hacer todo lo posible por hacer trabajo preventivo y por hacer trabajo curativo, ¿sí? Con la gente que ya está afectada. Fíjate que el novelista Amos Oz decía que incluso bajo el volcán se sigue haciendo el amor. Estamos hablando entonces de que en medio de toda esta crisis también se expresan los mejores impulsos del ser humano. Y estamos hablando de que este programa está tratando sobre la angustia y el amor en los tiempos del coronavirus. Importantísimo lo que dices, Pepe. Yo creo que hay que tener una actitud positiva ante las cosas, no falsa. Pero sí es muy importante que la gente siga haciendo las cosas que le dan placer. Hay que leer mucho ahora que uno tiene un poco más de tiempo, los que lo tienen. Hay muchos cursos en línea que la gente puede hacer de manera gratuita. Hay muchas habilidades que uno puede desarrollar. La gente que toca algún instrumento musical es un buen momento para seguirlo practicando, o pintar, o escribir, o todo eso que uno utiliza de manera humana y bella para poder salir adelante, ¿no? Los vínculos con nuestra gente querida, como dices, comer sano, hacer el amor, dormir bien, todas estas cosas son súper importantes para estar bien. Sacar lo mejor de nosotros mismos, ese es el gran reto en estos días. Muchas gracias, querido David. Gracias. Y bien, pues justamente estamos hablando de la expresión de lo mejor de nosotros mismos, una de ellas es el canto. Precisamente vamos a una sección en donde nos vamos a encontrar con una canción de nuestro querido Fernando Rivera Calderón al respecto de estos tiempos. Quédate en casa, por favor. Quedarse en casa es lo mejor. Quédate en casa, es el momento de quedarse en casa. Quedémonos en casa, de ser posible, cuidémonos entre todos.